Carlos Bianco es jefe del gabinete del gobierno. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Diego Colombres y el equipo de Chiche, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Nos podés ampliar y dar el detalle de lo que hoy anunció el gobernador Kicillof? Mira, fundamentalmente el principal anuncio fue en la recomposición salarial en el orden del 13,5% para este mes, y que viene siendo una política que está llevando adelante el gobernador, nuestro gobierno, de intentar sostener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, tal como se hizo en enero con un aumento del 25%, luego en febrero del 20% y ahora para el salario de marzo con el orden del 13,5%, y después hubo una recomposición general de los montos destinados a asignaciones familiares, a las jubilaciones del Instituto Provincial de Seguridad Social y a los distintos programas sociales, porque la verdad que estamos realmente muy preocupados por la situación social que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires en general, en algunos lugares en particular, porque el impacto que están teniendo las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional desde diciembre a la fecha han generado muchas situaciones de zozobra, de insuficiencia de ingresos. Bueno, también ya estamos observando un aumento del desempleo, que obviamente las estadísticas de empleo tienen una demora de 6 meses, pero que nosotros ya lo estamos viendo en el territorio, en la calle. Por eso la idea es, en la medida en que lo permitan los mermados recursos que tiene la provincia, también por decisión del gobierno nacional, que nos ha quitado los fondos que legítimamente le corresponden a la provincia, en la medida que podemos, con esos recursos estamos tratando de sostener la situación económica de nuestros trabajadores y de nuestra población en general. ¿Estos incrementos rigen a partir del mes que viene? Sí, a partir del mes que viene. Bien. Uno de los temas que la verdad que ha tomado todo el centro de la atención política tiene que ver con la discusión entre el presidente y el propio gobernador a partir de una declaración de Esper llamando a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires por el incremento de algunos impuestos que corresponden al territorio bonaerense. Esto derivó en idas y vueltas, pero el comentario hoy de Kicillof fue realmente bastante duro. Habló de cuando el Estado se ausenta, lo que se logra no es el anarcocapitalismo, sino el narcocapitalismo, dijo Axel Kicillof. Y agregó que además hay que prestar atención respecto de que el presidente llame a incumplir la ley. Dijo que eso es un tema para tomarlo en cuenta. ¿Ustedes cómo catalogan esta situación? Muy grave, realmente muy grave, institucionalmente muy grave. Es algo que nunca se había visto probablemente en la historia de la Argentina, en donde un gobierno nacional llama a cometer un delito a la población específica de una de las provincias, en particular en la provincia más grande de la Argentina, porque tanto Espert como el presidente han pedido a la población que incumpla con el legítimo pago de sus impuestos, que además no es un capricho del gobernador. Quizá deberían tratar de entender un poco cómo funciona la democracia. Quizá no saben cómo funciona el sistema representativo republicano y federal, en donde en la provincia de Buenos Aires quienes definen los montos impositivos ni siquiera es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo presenta una propuesta de ley impositiva, pero quien la aprueba, quien la decide, es la legislatura de la provincia, y eso se llevó adelante con una amplísima mayoría, inclusive con varios de los bloques de la oposición, el PRO, la OCR, aprobaron este aumento nominal. Remarco la palabra nominal de impuestos porque el 99% de las partidas impositivas aumentaron por debajo de la inflación del año pasado, lo que implica que en términos reales
lo que están pagando hoy los bonaerenses en términos de capacidad adquisitiva de ese dinero es menor que el año pasado. Por lo tanto, hablar de un impuestazo es totalmente errado y confuso y probablemente mal intencionado. De hecho, cuando uno mira la serie histórica, hoy el pago promedio de impuestos del inmobiliario rural, por ejemplo, está más de un 15% debajo de lo que se pagó en el año 2019 cuando la gobernadora era Vidal. O sea que hoy los bonaerenses pagan menos impuestos en términos reales que en el año 2019. Por eso me parece confuso, errado, probablemente malintencionado tratar de impuestazo a una actualización por debajo de la inflación de los impuestos que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, salvo para las 2.000 partidas rurales más grandes, que son, bueno, propietarios que tienen campos de más de 20 millones de dólares y que solamente están pagando un 0,3% del valor de esos campos. O sea que, por eso, errado de cabo a rabo, probablemente malintencionado lo que han dicho tanto expertos como el presidente. Cuando el gobernador dice hay que ponerle freno urgentemente a un desquicio, ¿a qué se refiere, ministro? A lo que viene pasando desde el 10 de diciembre a la fecha, un desquicio absoluto, un ajuste totalmente innecesario al nivel que el Fondo Monetario Internacional y el ex ministro de Economía, Cavallo, han señalado que en esta situación difícilmente sea sostenible políticamente lo que viene haciendo el gobierno nacional, repito, con un ajuste totalmente injustificado. Nadie se había atrevido a tanto, abandonando casi a su suerte a las provincias de la Argentina, a vastos sectores de la población, y en beneficio de unos pocos sectores que son los que están ganando con este modelo, unos pocos sectores concentrados en donde están recibiendo una fuerte transferencia de recursos de los sectores de menos recursos hacia los sectores de más recursos. Eso lo evidencia la caída en términos reales de las jubilaciones, la caída del salario, el empeoramiento de la distribución del ingreso, obviamente en detrimento de los trabajadores. Bueno, eso, cuando se refiere a un desquicio es a eso de contenido y después las formas, ¿no? Las formas que lleva adelante el presidente y sus colaboradores, sus ministros, totalmente despectivas hacia aquellos representantes del pueblo que han sido elegidos democráticamente, sean los gobernadores, sean los legisladores, sean los diputados, sean los senadores. Bueno, todo eso configura algo que podemos denominar, creo que sin mucho miedo a errarle la palabra, desquicio. Estamos charlando con Carlos Bianco, es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Milei lo que interpreta es que desde la provincia se articuló la oposición en lo que terminó finalmente con el voltear el DNU en el Senado. Y desde algunos voceros cercanos al Poder Ejecutivo dicen que Kicillof es en persona el que muchas veces articula incluso con otros gobernadores. Mirá, Kicillof lo que hace es defender los intereses de la provincia y como nosotros respondemos a un espíritu abiertamente federal, coordinamos acciones políticas y de gestión con otros gobiernos provinciales. De gestión, por ejemplo, el aporte que ha hecho el gobernador, enviando 80 patrullas y helicópteros y distintos tipos de insumos a la provincia de Santa Fe, puntualmente a Rosario, para combatir el narcotráfico ante la retirada del gobierno nacional de muchas de sus obligaciones, como en su momento hicimos en la pandemia, con asistencias que dimos a Río Negro, o hace poco con los incendios que hubo en Chubut, también en su momento en Corrientes. Nosotros nos organizamos y coordinamos en general en el auxilio, en la ayuda hacia otras provincias, pero máximo en esta situación en donde hay como dijo el gobernador hoy, una deserción del Estado Nacional de todas sus responsabilidades, sea en materia de seguridad, de educación, de salud, de fomento a la producción, de protección de nuestras pequeñas y medianas empresas. No creo que no deberían estar viendo fantasmas de que el gobernador Kicillof es el articulador de una suerte de entente, de una suerte de organización de gobernadores o de grupo de gobernadores para poner palos en la rueda. No, lo único que hacen es defenderse de los ataques y de los recortes que está llevando el gobierno nacional.
Bien. La última, y me permito... Yo le voy a hacer una pregunta. Voy sobre ese tema. Me permito vulnerar el manual de Chiche, que trata de evitar ir cambiando de muchos temas, pero la situación de las inundaciones ha preocupado. Hay mucha gente que ha tenido bastante afectación. Quería saber si hay evacuados y qué asistencia el gobierno le ha hecho a muchos de los vecinos, a muchos de los habitantes de la provincia que fueron afectados por el temporal. Mira, que me conste, en este momento no hay evacuados, que han empezado algunas lluvias en la zona norte del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Hoy entiendo que no hay evacuados, que no tengo el dato último en la zona de Areco. Sabemos que habían salido las aguas ahí en la zona. Uh-huh. Creo que en este momento no hay evacuados, pero bueno, todo este tiempo estuvimos asistiendo a todos los municipios que tuvieron algún tipo de problemas con elementos, comida, con colchones, con frazadas, con chapas, con todo lo necesario para poder paliar una situación que obviamente, si bien estaba prevista, por eso tenemos la reserva de materiales y de insumos, etcétera. Bueno, cuando llueven, por ejemplo, en una localidad los milímetros que deberían llover en 2 o 3 meses, obviamente estas situaciones a veces se hacen totalmente insalvables, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires está coordinando con cada uno de los municipios de nuestra provincia para otorgar la ayuda necesaria, como hicimos a fin de año pasado en Bahía Blanca, en Azul, en Olavarría, en Coronel Rosales, en Tres Arroyos, que fueron distritos muy castigados por el temporal. Ahora estamos haciendo lo mismo en todos aquellos distritos que han tenido necesidades. Es nuestro deber, además. Ministro, gracias por el contacto. A ustedes, muchas gracias. Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense.